Analizando la virtualidad. ¿Qué es la virtualidad? ¿Acaso es lo contrario de lo real? ¿Quién define lo que es real? ¿Cómo manejamos este concepto dentro de la educación a distancia? En este micro vamos a ver todo esto y verás que tu percepción de la realidad y de la virtualidad ya no será la misma de ahora en adelante. Vamos a partir del siguiente concepto. Lo virtual es algo que tiene existencia aparente, pero no es real. También vamos a sumar a este concepto lo siguiente. Lo virtual es algo que simula los elementos de la realidad. Si tomamos a pie juntilla estas dos definiciones, pudiéramos decir que la imagen que proyectamos cada uno de nosotros frente al espejo es un yo virtual. Por otro lado, también pudiéramos decir que un holograma es un elemento virtual, ya que con su juego de luces tridimensionales simula la presencia de una persona o una cosa en el espacio físico. Es decir, todo aquello que dé señales de pretender ser real, sin serlo, entra dentro de estas definiciones. En otro micro de educación a distancia habíamos dicho que la educación virtual simula los elementos de la educación presencial, produciendo en el usuario un efecto de estar en un aula tradicional sin que esta aula esté presente. Y es aquí donde empieza lo bueno. Justamente en ese efecto que produce en el usuario es donde el término virtualidad empieza a destacar de una manera diferente. Si algo que pretende ser real no produce ningún efecto ni físico, ni emocional, ni mental en el usuario, en el ser, entonces no es virtual. Lo primero que hay que estar pendiente es que la virtualidad no se trata de producir efectos irreales o imaginarios. Más bien es todo lo contrario. Aunque no es real, y si el nivel de virtualidad es alto, los efectos que se producen en el usuario son bastante reales. No vayan a creer entonces que la virtualidad no pertenece a la realidad. Más bien de ahora en adelante debemos pensar siempre que la virtualidad es parte de la realidad. Por lo tanto, la virtualidad no concierne a algo irreal, a algo ficticio, a algo imaginario. Más bien produce algo concreto en el usuario, incitándolo al movimiento físico, al movimiento intelectual o al movimiento emocional. Aunque implica inmaterialidad, no quiere decir que se deslastra el cuerpo físico. En todo caso, lo que se hace es que se le da un uso distinto al cuerpo cuando estamos frente a un artefacto virtual. Por ejemplo, los movimientos físicos que se dan en un salón de clase presencial no son los mismos movimientos físicos que se dan en un aula de clase virtual. Pero de que hay movimiento, lo hay. Sin embargo, las respuestas emocionales y las respuestas mentales sí son iguales e incluso más intensas. En todo caso, la definición de lo que llamamos verdad es lo que determina de qué lado está la virtualidad. Veamos esto en más detalle. Por ejemplo, nuestro paradigma espacial educativo nos dice que un salón de clase físico, un aula virtual presencial, es lo real. Esa es la verdad. Y que por lo tanto, el salón de clase virtual viene siendo la plataforma educativa, que es la existencia aparente de ese salón de clase presencial. Hasta aquí vamos bien. Pero ahora imaginemos que estamos en una sociedad avanzada, donde cada uno de sus integrantes siempre se ha formado en un aula a distancia. Tanto niños, jóvenes, adultos, todas las personas siempre se han formado a distancia. Ellos no conocen lo que es un salón de clases presencial. Las cuatro paredes de un salón físico no las conocen. Después, siguiendo este ejercicio de imaginación, aparecen unos investigadores o unos intelectuales que proponen la creación de aulas presenciales que simulen los elementos de las aulas a distancia en las cuales ellos siempre se han formado. Ya ustedes saben por dónde vengo. De manera que aquí lo que cabe preguntarse es ¿qué es lo virtual en este ejemplo? Las aulas a distancias que ellos siempre han utilizado en su paradigma espacial de salón de clase, o las aulas presenciales que van a empezar a simular los elementos de estas clases a distancia. Sé que la mayoría de ustedes va a decir que las aulas presenciales son lo real porque se pueden tocar. Sin embargo, este ejercicio de imaginación es muy interesante, ya que nos permite ubicar de qué lado está la virtualidad y de qué lado está la verdad, según el paradigma que tengamos frente a nosotros. Volviendo a nuestro mundo lleno de tecnología de información y comunicación, es importante resaltar que siempre nos vamos a encontrar en la vida grados de virtualidad. Para ello, nos vamos a apoyar del continuo de virtualidad de Paul Milgram y Fumio Kishino, donde por un extremo de este gráfico vemos la realidad analógica y por el otro extremo vemos la realidad virtual. En este momento, en este corte epocal, no podemos decir que haya un escenario totalmente analógico y tampoco podemos decir que haya un escenario totalmente virtual.
En todo caso, lo que hay son escenarios que combinan un poco, en mayor o menor medida, un poco de uno u otro extremo. Eso, queridos amigos y amigas, es lo que se conoce como realidad mixta. Todos nosotros ya formamos parte de ciertos escenarios en nuestras vidas que son virtuales y que aceptamos como reales porque se presentan en forma de verdad. Incluso los aceptamos de manera inconsciente, los damos por sentado y ya. Así que estás invitado a revisar el nivel de virtualidad en tu vida, si es eso lo que quieres, y meterle un poquito de conciencia. O si no, seguir a merced de toda la realidad virtual que está a tu alrededor, que incluso mucha de ella es creada o impuesta por los demás. Y hasta aquí este micro de educación a distancia. Gracias por haber llegado hasta este minuto. Por favor, suscríbete y así recibirás notificaciones para ver más clases como esta.